parte de hablar con el Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, está para consolarnos, está para guiarnos hacia toda verdad, está para mostrarnos las cosas que están por venir. El libro de Romanos capítulo 8 dice que los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces hay que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se lleva a cabo esa comunión? Cuando usted estipula un tiempo. Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presenta Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios. Ahora, esto lo podemos ver explícito en la primera epístola de los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice la preciosa palabra de Dios. En la primera epístola de Corintios, en su capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 17 dice así: pero el que se une al Señor, miren lo que dice, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso traduce la versión Reina y Valera del año 1960. Pero cuando estaba recibiendo el mensaje, el Señor me llevó a estudiar otras versiones. Y la versión Dios habla hoy del año 2002, mire lo que dice. Dice: pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con él. Entonces aquí podemos ver que eso es la comunión. La comunión es hacerse uno con el Señor. Entonces podemos notar que cuando una persona tiene comunión con Dios, esto es a nivel personal. Esto es a nivel personal. Esto se refiere a la búsqueda del rostro de Dios. Oiga muy bien lo que estoy diciendo: la búsqueda del rostro de Dios. El problema del hijo pródigo fue de que utilizó la oración exclusivamente para pedir, los bienes que a él le correspondían. Y por eso es que hay personas que no florecen en su vida espiritual, porque desconocen la profundidad de la comunión, la profundidad de la oración. Piensan que orar es solamente pedirle cosas a Dios, es solamente pedirle: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, acompáñame, Señor, líbrame, Señor, y solo para pedir. Pero también esa es un rasgo de un niño, es un rasgo demasiado infantil, porque un niño solo pide, mire, llora, grita, patalea para que la mamá lo amamante, para que la mamá le dé de comer. Entonces cuando quiere algo, empieza a llorar porque lo quiere. Entonces está muy orientado a satisfacer sus necesidades. Pero cuando el niño comienza a crecer y tiene un desarrollo normal, entonces se da cuenta pues que en la vida no es solo para pedir, no es solo para recibir, porque entonces él llega a cumplir 18 años de edad y entonces ya entiende lo que significa que en casa hay que pagar la luz, que en casa hay que comprar el gas, que en casa hay que invertir dinero para poder comer. Entonces él ya comienza a tener una conciencia de eso y comienza a entender que en casa no puede estar solo para sacar beneficios, sino que tiene que ya comenzar a aportar, tiene que comenzar a contribuir en algo. Entonces en el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando una persona es muy infantil en su vida espiritual, no se esfuerza por crecer, no se esfuerza por madurar, entonces hace de la oración solamente un medio para obtener beneficios personales. Es el tipo de persona que cuando tiene algún problema, ahí sí se aparece en la iglesia, ahí sí busca a Dios. Pero cuando no, prefiere ir a pasear, prefiere irse a otro lado, ¿verdad? Porque lo que está buscando es un pleno hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica que lo que insta es al placer nada más, no a la responsabilidad, no a la abstinencia
de los placeres, sino al desenfreno en los placeres. Entonces, la persona, cuando no ha entablado una comunión correcta con el Padre Celestial, entonces corre el riesgo de ser una persona que termine alejada de los caminos de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros en nuestra iglesia tenemos 24 horas de oración diariamente, y oramos por las personas, pero si la persona no busca a Dios, pero si la persona no desarrolla una comunión con Dios, entonces por más que uno esté orando, si la persona no pone de su parte, entonces no se puede lograr mucho con la persona. La persona debe de poner de su parte. Entonces, en el caso del hijo pródigo, pues vemos que la primera razón por la que terminó alejado de los caminos del Padre fue por pura inmadurez, pero número 2 fue porque no entendió que la comunión con el Padre era sumamente importante. Él pensó que hablar con el Padre era solo para sacarle beneficios. La oración, por eso es que hay personas que si mucho oran 5 minutos, si es que oran, ¿verdad? ¿Y por qué 5 minutos? Porque dicen: Señor, dame tal cosa, Señor, te pido que me ayudes en mi trabajo, que me digas a mis 12 muchachitos y a mi mujer y a la otra que conseguí en otro lado. Entonces, ¿se imagina usted? Solo para eso usan la oración y pretenden que con eso van a mantenerse en los caminos de Dios. No es así. Vemos que el hijo pródigo dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué pasó? Juntándolo todo, se fue de la casa del Padre. Por eso es que hay personas que no logran recibir toda la bendición que Dios tiene para sus vidas, porque Dios ya se ha dado cuenta que de cosita nada se alejan de la casa del Padre. El Padre les quisiera dar más, pero ellos han demostrado de que realmente de cosita nada se alejan de la casa del Padre. Los mueven cosas tan insignificantes, una invitación de alguien, ellos no pueden decir que no, ¿verdad? Ellos tienen la adicción de la complacencia a los demás, son adictos emocionales, ¿verdad? Si alguien los invita a un cumpleaños, dicen: ay, es que se puede molestar conmigo si no voy, peor que es mi hermano, es el suegro, es el cuñado, es la familia de la novia, de la esposa, ¿verdad? Y dejan a Dios como que no importara. Esa es falta de madurez, pero sobre todo es porque no se ha entendido que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios debe ser el primero. Démosle ese aplauso al Señor bendito. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el caso del hijo pródigo, solamente utilizó la oración para sacar beneficios personales. Pero utilizar la oración solo para que Dios te sane, porque estás enfermo, claro que Dios sana, pero hay personas que no se sanan. Hay otro tipo de persona que no prospera económicamente, porque Dios ya sabe de que si le da el dinero, la persona lo empieza a invertir a malgastar, así como con el caso del hijo pródigo. Recibió el dinero, pero nunca lo usó para engrandecer las empresas del Padre. Nunca fue un hijo sabio que dijera: dame, Padre, mi herencia, pero la voy a trabajar para engrandecer tu patrimonio. No, lo fue a despilfarrar todo. Entonces muchas veces la persona se aleja de Dios, número 1 por inmadurez, pero número 2 porque no desarrolla una comunión correcta con Dios. La persona solamente utiliza la oración para pedir. Ahora miren muy bien que estoy haciendo una diferencia entre la oración personal y la oración intercesora, porque la persona que viene a interceder por la obra de Dios, pues esa oración sí es válida, porque es un servicio que le está dando al Señor al orar por la obra de Dios, al orar por otras personas. Yo me estoy refiriendo a la oración personal que cada persona debe de desarrollar con Dios, a una comunión íntima. Entonces, la comunión es para entablar una relación. Por eso es de que hay personas que se desvirtúan totalmente en su matrimonio. En el noviazgo tenían comunión. ¿Por qué? Porque se iban a comprar un helado, porque el otro no trabajaba y solo para un helado tenía, ¿verdad? Y un pedacito para ella y una morita para él, ¿verdad? Era un vagabundo, ¿verdad? Entonces, como no tenía dinero, una paleta de helado compraba y un pedacito para ella y un pedacito para él. Pero desarrollaron una comunión, ¿sí? Pero cuando se casan, se olvidan de esa comunión y ya comienzan a enfocarse solo en que hay que comprar el gas. Y sí es cierto que hay que comprar el gas, pero entonces desvirtúan de que la relación más que todo se llevó a cabo para tener comunión, no para beneficios de otra índole. Entonces, cuando una persona
ha hecho del evangelio solamente un medio para sacar beneficios. Dice, ay, voy a la iglesia porque hoy estoy muy triste, ¿verdad? Voy a ir a llorar, que oren por mí, y cuando me animo, pues me largo, ¿verdad? Y voy a hacer lo que se me pega la gana. O estoy enfermo, oren por mí, me sano, y cuando ya estoy sano para irme a las pachangas, ya estoy sano para irme a pecar, ya estoy sano para irme a pasear. Y se me olvidó de que Dios me sanó para que yo le sirviera, de que Dios me sanó para que yo estuviera en los caminos de Él. Todo lo que Dios nos da es para que sea glorificado su nombre. No debe de ser para nuestros beneficios personales. Démosle ese aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usamos algo solo para nuestro beneficio personal, lo vamos a terminar perdiendo. ¿Sí? En el caso del hijo pródigo, él ¿qué pidió? Él pidió los bienes materiales y el padre se los dio, pero como no fueron para honrar al padre, los terminó perdiendo. Entonces es como una persona estaba, digamos, soltera y comenzó a pedirle a Dios: Señor, quiero mi marido, Señor, quiero mi marido, o quiero una mi mujer, ¿verdad? Empezó a orar y Dios se la da, y después ya ni se aparece en la iglesia porque se fue a pasear con ella, o saber a dónde se fue. Se fueron a meter debajo de un arbolito, ¿verdad? Entonces eso lo comenzó a alejar de los caminos del Señor, lo comenzó a desvirtuar, o la comenzó a desvirtuar. Después se casan y le dice uno: ¿y usted por qué ya no vino a la iglesia? Ay, es que él no quiere. ¿Quién él? Mi marido. Y él es su papá, pues el papá del cielo es el que tiene gobierno sobre su vida. O si no, al revés: hermano, ¿y usted por qué ya no vino? Es que ella no quiere, ella es tu mamá. Sería bueno responder a la pregunta, ¿verdad? El que tiene gobierno, el que tendría que tener gobierno es Dios. Hay quien está pobre, escaso, ¿verdad? Y se ora por la persona ora: Señor, dame un trabajo, y Dios le da el trabajo. Después ni se aparece en la casa de Dios. Entonces quiere decir que la persona usó la oración solo para beneficios personales. Pero Dios quiere que usemos la oración como para entablar una comunión con Él, una relación con Él. Después de comentarles cómo es que el hijo pródigo se desvirtúa por ausencia de comunión, les quiero mostrar en segundo lugar con quién debemos de tener comunión. De acuerdo a la palabra de Dios, con quién debemos de entablar esa relación personal para llegar a tener un acuerdo en las ideas, en las opiniones y en los sentimientos. Hay personas que lo que hacen es asistir a una iglesia para llevar la contraria, ¿verdad? Se enseña algo, se predica algo y dicen: eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque yo fui a internet, dice, y comencé a ver y dice que no es cierto. Pero qué persona más ignorante, ¿verdad? Que quiera basar su fe en comentarios de internet. Si ahí cualquier persona sube lo que quiera y no se compromete por los resultados de lo que sube. Uno tiene que establecer su fe en doctrina sana, en una doctrina sana, y eso lo logra uno no discutiendo, no refutando las enseñanzas de la palabra de Dios, sino estableciéndose en una congregación y recibiendo la mentoría, las enseñanzas de los ministros de esa congregación. Pero si uno está saltando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, entonces la persona lo que crea es una confusión, una conmoción, y la persona no logra avanzar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿con quién debemos de entablar una comunión? Número uno, con el Padre Celestial. Con el Padre Celestial. En la primera epístola de Juan, en su capítulo 1, versículo 3 al 4, miren lo que dice la palabra del Señor. Así que ¿con quién debemos de entablar una comunión? Con el Padre Celestial. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice así el apóstol Juan hablando. La primera epístola de Juan está llegando casi al libro de Apocalipsis. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lea su Biblia. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, primeramente, comunión ¿con quién? Con el Padre Celestial. Ahora, la comunión abarca oración, pero también abarca adoración. También abarca intimidad con Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que debemos entablar comunión primero con el Padre Celestial. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 6, ahí la Biblia nos enseña cómo orar. Y el Señor Jesucristo dijo: cuando ores, dijo,
decid, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es pura alabanza, eso es pura adoración. Y después dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Ahora, no es que estemos repitiendo el Padre nuestro. El Padre nuestro es una tipología de la forma en que debemos de orar. Entonces ahí en ningún momento dice que oremos así: Padre, te pido por mi hijo, te pido por mi mujer, te pido por el no sé qué, te pido que me ayudes. En ningún momento. Se comienza con pura alabanza, con pura adoración. Eso nos enseña que la comunión con Dios es sumamente importante. Comunión es pasar tiempo de calidad con Él. Si no solo para estarle pidiendo. Claro, se le puede pedir en el Padre nuestro. Entonces se comienza con alabanza, con adoración. Después se comienza con un rendimiento de la voluntad de la persona hacia el señorío de nuestro Dios. Dice que se haga tu voluntad en la tierra. Y nosotros, ¿qué somos? Somos tierra, fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces lo que está diciendo es: yo me vengo a rendir a ti, que se haga tu voluntad en mí, no mi voluntad. Hay gente que se ha alejado de los caminos de Dios porque argumenta: es que yo le pedí a Dios. En una ocasión estaba tratando a una persona y la persona me dice: yo no voy a seguir en el evangelio, me dijo. ¿Y por qué? Le dije: porque yo le pedí a Dios un marido y mire, tengo 45 años y no me lo dio, me dijo. ¡Qué barbaridad!, le dije yo. Pero no solo ese es un rasgo de inmadurez, sino que es no haber entendido el evangelio. El evangelio nunca promete que si tú vienes te va a dar tu marido, te va a dar tu mujer. Que Dios en su misericordia, si tú tienes la capacidad y naciste para casarte, en su misericordia, claro que te lo puede dar. Pero hay personas que no nacieron para casarse, así de sencillo. Y no es que sean menos que otros, porque hay gente que quiere forzar y dice: yo me caso y me caso y me caso con quien sea, pero me caso. Casate y va a ser un infierno el que vas a vivir tú, y le vas a hacer también la vida en cuadritos a otra persona. Sí, no todos se tienen que casar. El Señor Jesucristo lo dijo, que hay personas que sí nacieron para casarse y otras que no, nada más van a ir a perder su salud, van a resultar con derrame, van a resultar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nacieron para eso. Y esta persona me decía: pues, ¿por qué fue que digo cuántos años oré? De todos los hombres que hay, uno le pedía yo al Señor, uno, aunque sea feo, pero uno. Mire, pero es que eso sí es estar uno ardiendo por un hombre, ¿verdad? Mejor deberías de recibir el viento del Espíritu Santo para que te refresque, ¿verdad? Porque ¿cómo está eso? De que hombre por hombre o por mujer, ¿verdad? No, el evangelio trasciende esas cosas, trasciende ese tipo de situaciones. El evangelio no es para nuestros caprichos, el evangelio no es para nuestros deseos. Estamos aquí en la tierra no para que Dios conceda nuestros deseos, estamos aquí en la tierra para cumplir los deseos de Dios. Amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Así que número 1, comunión con el Padre Celestial. La palabra del Señor dice, ¿cómo se lleva a cabo esa comunión con el Padre Celestial? La palabra del Señor dice: cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que ve en lo secreto. Entonces, cuando usted tenga comunión con el Padre Celestial, entre a su habitación, cierre la puerta, doble sus rodillas y comience a bendecir al Señor. Comience a cantarle al Señor. Por eso viene a la iglesia a aprender cantos. Cántele al Señor, dígale: Padre, te vengo a adorar, Padre, te vengo a bendecir, te vengo a exaltar, te vengo a agradecer por lo bueno que tú has sido. Una persona que desarrolla esa comunión con el Padre Celestial difícilmente se aleje de Dios. Los que se alejan son los que no desarrollaron comunión con Dios, definitivamente, y por eso no piensan como Dios piensa. ¿Qué es pensar como Dios piensa? Que cuando vienen a recibir la palabra dicen: sí, así es. Pero no, uno puede estar con 10,000 versiones de la Biblia, la versión latinoamericana, la versión de las Américas. La persona dice: no,
Eso a mí no me parece. ¿Por qué? Porque mi papá decía que no es así. Tu papá ya se murió, saber dónde anda. Amén. Pero tú estás con vida. Amén. O si no, tu papá o tu mamá tienen otra mentalidad. Pero Dios a ti te rescató. Dice el libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso 4 que el diablo había puesto una ceguera espiritual en las personas, pero la quitó el Espíritu Santo para que la luz del Evangelio nos pueda resplandecer. Hay gente que no quiere venir al Evangelio porque dicen: ay no, es que mi papá se va a enojar conmigo, mi mamá se va a enojar porque ellos son de tal religión. Sos un miedoso, pusilánime eres tú. Y tú deberías de ser una persona ya con criterio personal. ¿Cómo va a ser eso? Ni que fueras un chiquito, ya un hombre peludo, ¿verdad? Que ya tiene capacidad de decisión. No se trata que nuestros papás son de tal religión. Se trata que Dios nos está abriendo los ojos y nos está revelando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la comunión con el Padre Celestial, en pocas palabras, cuando hablamos de comunión, estamos hablando de fomentar la relación. Estamos hablando de pasar un tiempo de calidad con Él, no para estarle pidiendo cosas. Podemos pasar un tiempo con Él, adorándole, cantándole, diciéndole: gracias por todo lo que me has dado. Eres muy especial para mí. Número 2, comunión con ¿quién? Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Cuando vamos a la segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, miren lo que dice la Biblia: la comunión con el Espíritu Santo. Segunda epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice así. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, miren lo que dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros como cristianos evangélicos estamos basados en la fe en el Dios Trino. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y creemos en el Espíritu Santo. Son 3 personas. Como son 3 personas, entonces la comunión es diferente con uno y con otro. Entonces la Biblia dice: cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que ve en lo secreto. Eso es comunión con el Padre Celestial. Pero la Biblia nos habla de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo no se le puede mezclar, por decirlo así, como cuando estamos orando al Padre Celestial. El Espíritu Santo es una persona que está siempre con nosotros. Recuerde que el Padre Celestial está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su preciosísima sangre, pero fue levantado por el poder del Espíritu Santo y está en el cielo a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Entonces la comunión con el Espíritu Santo es de que la persona hable con el Espíritu Santo diario. Eso es aparte de hablar con el Padre. Eso es aparte de hablar con el Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, está para consolarnos, está para guiarnos hacia toda verdad, está para mostrarnos las cosas que están por venir. El libro de Romanos capítulo 8 dice que los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces hay que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se lleva a cabo esa comunión? Cuando usted estipula un tiempo de calidad para estar con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le habla, se le dice, por ejemplo: Espíritu Santo, yo te bendigo, yo te adoro. Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Espíritu Santo, yo dependo de ti. Para mí es muy especial estar en tu preciosa presencia. Espíritu Santo, te quiero contar esto y lo otro. Yo te pido tu opinión. ¿Qué dices tú al respecto de esto y de lo otro? Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros si somos hijos de Dios, si ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que desde el primer momento en que Dios me permitió convertirme al Evangelio de Jesucristo, desarrollé de oración intensa. Yo no entendía por qué me despertaba a las 4 de la mañana y doblaba mis rodillas y comenzaba a orar. A mí nadie me enseñó a hacer eso. Es más, yo no sabía que la Biblia lo decía, pero siempre lo hacía y desarrollé una vida de oración intensa. Pero yo no sabía
que había que tener comunión con el Espíritu Santo. Eso sí, yo no lo sabía. Y cuando Dios me lo reveló, cuando Dios me lo mostró, eso revolucionó mi vida. Revolucionó mi vida. Porque entonces, aparte del tiempo que yo oro, le oro al Padre Celestial, tengo un tiempo aparte para el Espíritu Santo. Y comienzo a hablar con el Espíritu Santo y le comienzo a contar los proyectos que yo tengo, le comienzo a pedir su opinión, le rindo todo al Espíritu Santo para que se haga la voluntad del Espíritu Santo. Y eso ha revolucionado toda mi vida, el poderle dar el lugar prominente al Espíritu Santo. Muchas personas ya son cristianas, ya están en el evangelio, pero se están perdiendo una de las más preciosas bendiciones, que es desarrollar comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando vemos en la Biblia, la primera iglesia primitiva, valga la redundancia, fue la primera iglesia que se estableció para honrar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los apóstoles, los pastores de esa época, los cristianos de esa época, tenían una relación muy íntima con el Espíritu Santo, al punto que cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 dice la Biblia que Ananías y Zafira eran una pareja de esposos, y dice que le prometieron una ofrenda a Dios, prometieron vender un terreno y ese dinero llevarlo de ofrenda a la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que los dos, lamentablemente, eran dos personas que dejaron que el diablo corrompiera sus corazones y se pusieron a platicar. Ellos, lea Hechos capítulo 5 y dice ahí que comenzaron a hablar de plano a que era mucho dinero para dar, así que dice que dieron solo una parte del dinero y se quedaron con otra parte. Cuando llegaron ellos con el apóstol Pedro, que era el pastor de esa iglesia, dice que el apóstol le dijo a ellos, a Ananías, le dijo: ¿en cuánto vendiste la heredad? ¿En cuánto vendiste el terreno? Y Ananías respondió: en tanto. Y era mentira. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: Ananías, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido al Espíritu Santo. En ese momento cayó muerto. Mire qué relación íntima tenían con el Espíritu Santo. Yo percibo en esta oportunidad una presencia dulce del Espíritu Santo de Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pies y que levante sus manos. Vamos a levantar nuestras manos. Oh, aquí está el Señor. Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presentó Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios.